tengo toda la documentación, todo lo que... No, no sé, a mí lo que me da miedo es que vengan a tirarme. No, no se van a tirar. Buenos días, soy José Antonio Campos, informando para Series TV. Hoy, miércoles 6 de marzo, empieza una semana muy reivindicativa, con el encadenamiento de Lola Carrasquilla ante el Palau de la Generalitat, para reivindicar todos los recortes que hay sobre la dependencia, porque todos tienen derecho a sus pagas. Carrasquilla Raya se encadena de nuevo frente al Palau de la Generalitat el próximo día 6 de marzo y posterior huelga de hambre, si no obtiene respuesta antes del día 10 de marzo. ¿Cómo puede ser que si según la Constitución española todos somos iguales ante la ley y las administraciones deben procurar y garantizar la no discriminación a todos y todas las españoles, que en unas comunidades autónomas como Cataluña se conceda una gran invalidez y al llegar a la Comunidad Valenciana me la reduzcan a una invalidez absoluta, a pesar de mi reconocido y probado empeoramiento? Amigos, espero que os acordáis de mí, o quizá no me conocéis. Estoy muy indignada con las actuaciones de este gobierno y por la situación por la que estamos pasando actualmente. Estoy decidida a ir por todas, reafirmando mi encadenamiento el próximo día de hoy frente al Palau de la Generalitat. Si para el día 10 no obtengo respuesta, me declaro en huelga de hambre hasta llegar a mi último suspiro. En un principio sola, invitando a quien me quiera acompañar en mi lucha, que es la de todos los discapacitados. Me gustaría saber si cuento con vuestro apoyo, así como ya se han sumado en total colaboración y participación la Plataforma de Dependencia de Valencia, la Asociación de Vecinos de Aldaya, la Plataforma de Desahucios Valencia y muchas más plataformas, colectivos, sindicatos y multitud de ciudadanos. Necesito vuestra fuerza para hacer más presión. No pretendo ser noticia, simplemente exijo justicia por la injusticia que se está llevando a cabo con personas como nosotros, de carne y hueso, con apellidos y DNI, pasando muchas dificultades para sobrevivir en el día a día, gracias a este gobierno incompetente e inhumano. Los servicios sociales han terminado con mi paciencia, obteniendo denegaciones a todas las ayudas solicitadas. Eligen rescatar bancos, subvencionar clubes de fútbol, mantener infraestructuras innecesarias, protagonizar despliegues policiales, derrochando nuestro dinero y malgastando nuestros impuestos en monumentos. Y a base de tijeretazos crueles, los recortes de la dependencia, la paralización de expedientes, mejorías milagrosas frente a nuestras revisiones de grado o el pago de medicamentos a los más vulnerables y sin recursos. Mi asunto en cuestión es muy injusto. Tras 25 años de enfermedad y al día de hoy 35 operaciones en una pierna, me conceden una gran invalidez en 2009, en Cataluña. A mi llegada a la Comunidad Valenciana en 2010, por una milagrosa mejoría, me rebajan a una absoluta, en la que me redujeron también en gran diferencia mi pensión. Tras varias peticiones y reclamaciones, no obtengo más que denegaciones, cuando mi enfermedad está en una de sus peores etapas. Sufriendo en tan solo un año 8 intervenciones quirúrgicas, con tratamientos abrasivos que afectan a otros órganos de mi cuerpo, llegando a permanecer más de 2 años en una cama y en una silla de ruedas. Ahora, para ahogarme más, tengo que pagar parte de mi medicación, que muchas veces tengo que prescindir de ella por no poder pagar los gastos que me supone. El día 5 solicité de nuevo la gran invalidez, con la entrega de los informes médicos que acreditan y certifican mi estado. Sin embargo, yo no puedo esperar 3, 6, 8 meses, un año, a que me lo reconozcan. Y tal como están las cosas, dudo que me la reconsideren o me la otorguen si no es bajo presión. También sé que llevándolo hasta los juzgados, mi causa estaría más reconocida, aunque tampoco puedo esperar tanto tiempo de trámites y esperas. Incluso me ha sido denegada la ayuda a alimentos por los servicios sociales y para morirme de hambre en mi cama
prefiero morirme dignamente frente a los que nos han llevado a esta situación injusta e insostenible, intentando concienciar a lo que nos representan, si es que les queda conciencia. En diciembre del 2012 me encadené ya en apoyo a Elvira Murcia por la ley de la dependencia. Hoy mi reivindicación no es solo personal, es a favor de todos los discapacitados, dependientes o enfermos crónicos, que como yo están sufriendo tales injusticias y vergüenza. Por ello pido apoyo y la solidaridad de la ciudadanía en general, porque hoy soy yo, pero mañana también puede ser tú. Si estás indignado, solidarízate y ayúdanos a cambiar estas inmoralidades. Hay que difundirlo para que llegue a todo el mundo. Ya conocéis a Elvira, qué perra con Elvira, perdona, ella se encadenó junto a Elvira Murcia el día 12, es Dolores, 14, su situación es muy personal, pero creemos que debemos apoyarla porque nos podemos ver en situaciones tan precarias como la de ella. No hay derecho a que hay muchísimas personas que de una manera milagrosa están recibiendo revisiones que mejoran, les bajan el grado del 3 al 2, las minusvalías son más leves y todo es para tener que pagar menos. Ya sabemos el gran agujero que existe en la Comunidad Valenciana, que hemos sido el laboratorio, hemos sido los conejitos de indias de las políticas neoliberales del Partido Popular. Pues bueno, vamos a ver estas políticas a dónde nos llevan. De momento la gente parece que estamos todos muy decididos a salir a la calle y a que nadie le quite ese derecho que es el de todos, el de reivindicar lo que creemos que es justo. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Habrá que quedarse corriente para la televisión porque van a intentar sacarte de Mientras yo no tenga una respuesta y una resolución firme ante mis abogados, no me voy a mover de aquí. Pese a todas las condiciones climáticas, pese a mi precario estado de salud y a lo que venga por delante. Yo vengo de Cataluña, hace 3 años que vengo de Cataluña, donde allí tenía reconocida una gran invalidez. Al llegar a la Comunidad Valenciana, al poco tiempo me llega una notificación que tengo que pasar una revisión de grado y es en ese momento cuando resuelven pasarme a una invalidez absoluta. En ese momento es cuando estoy en uno de los peores momentos de todo el trayecto de mi enfermedad. Y a pesar de eso, ante varias reclamaciones, de reivindicaciones, me lo deniegan todo. Y ahora que hace los 2 años que ya puedo volver a reclamar, es cuando manifiesto este estado, porque en este año, en este último año, aparte de los 3 años ya que llevo aquí, 2 años convaleciente en una cama, me han operado 8 veces. Entonces, si eso es una mejoría, que vengan y me lo expliquen o se pongan en mi lugar. Mientras no se pongan en mi lugar, aquí no hay nada que hacer. Me entero por carta cuando ya han reducido mi pensión, porque no pudieron localizarme mediante correo. Entonces yo me enteré cuando me habían reducido la pensión. La pensión me la redujeron a unos 300 euros menos. Yo cobraba 1.050 euros y me la dejaron no llegaba a 700 euros. Sí. Por eso ahora reclamo porque ha hecho los 2 años. Y ante la situación de los servicios sociales, que he solicitado todo tipo de ayudas habidas y por haber y todas denegadas, me mantienen a hacer esto. Diciendo, yo tenía esto. Es que no te dan opciones tampoco. Ellos te envían la carta, tú envías otra diciendo que no y ellos te la devuelven diciendo que tampoco. ¿Entiendes? No te dan más opciones. Si quieres algo, vía judicial. Pero como comprenderás, en mi estado tampoco podía emprender una lucha vía judicial porque yo no puedo estar todos los días en un juzgado. Entonces dije, bueno, me conformo de momento. Pero a los 2 años ya no puedo más porque yo no noto mejoría, yo estoy mucho peor. Loli, ¿tú crees que hay otras maneras de apoyar esta iniciativa? Uniéndonos todos. No hay otra manera de apoyar si no nos unimos todos. A ver, aquí necesitamos ahora mismo de todo. Estufas, necesitamos si hay algún vecino que nos pueda permitir engancharnos a su red, porque, bueno, ante la dificultad, pues bueno, nos queremos acoger un poquito a todo. Por favor, pido ayuda porque no es solo mi causa, pensar que esta es la de mucha gente, no es solo la mía. Hay muchos discapacitados y gente que lo está pasando mal. Entonces, ante eso,
con el miedo que tienen, hoy doy la cara yo, pero mañana puede ser que sea para otra persona, por favor. Buenos días, estamos con... Juan Carlos Falco, Juan Carlos. Soy la pareja de Loli Carrasquilla, que una vez más, nos hemos congregado aquí por la causa que ya creo todos conocen y que creo que, que se puede llegar a buen término, ¿no? Básicamente lo que María Dolores reivindica o quiere solicitar en este momento es, en nombre de todos los discapacitados, que se le quite esa proporción de pago de los medicamentos, porque realmente hay gente que no puede prácticamente ni tener dinero para comer y tiene que pagar el porcentaje ese de medicamentos, pero sobre todo esta revisión de los porcentajes de incapacidad es lo que a ella le ha afectado económicamente, por supuesto, y como a ella, a muchísima gente más. Yo creo que no es una sola plataforma la que está aquí congregada, son varias instituciones, plataformas tanto de los desahucios como plataformas de discapacitados en general. Cada uno reivindica cosas similares, pero destinados a los discapacitados. Yo creo que sí, que la unión de todos es lo que en definitiva va a hacer fuerza ante los gobiernos. Según nos ha comentado Loli, si el día 10 no tiene respuesta, empezará una huelga de hambre para reivindicar todo lo que se necesita para todos los discapacitados.